diagnóstico es mucho más rápido el problema que no es en el sistema. El ácido glicólico y otros de estos van a generar una capa de cera que va, en primer lugar, a aumentar la capacidad de dimisión. Y ahí viene su nombre, bacilo ácido alcohol resistente. ¿Cómo lo teñimos entonces? Lo calentamos. Se calienta hasta que, antes de que bulla, eso se sabe porque la cantidad de vapor, cuando se hacen burbujitas, eso es ebullir. Justo cuando se forma el vapor es antes de ebullir. Y entonces la capa de cera se hace líquida y el colorante ingresa. En el momento que enfría, la capa de cera impide que el colorante salga, a pesar de que le echamos alcohol con ácido sulfúrico. ¿Listo? ¿Sí? Hemos establecido que el ácido acético es el que hace un hito, es fuerte. Luego viene el ácido clorhídrico, que llega a pH de 1. Y luego viene el sulfúrico, que no tenemos. Ese sí no tenemos. ¿Listo? Ese sí es puramente químico y es bastante fuerte. Entonces, por eso se llama bacilo ácido alcohol resistente, porque el alcohol ácido decolora todo, menos las bacterias que tienen cera alrededor. Obviamente ustedes tienen que saber que hay muchos micobacterios, ¿verdad? ¿Por qué solo hacemos tuberculosis? Porque es el más frecuente. Muy bien. Entonces, esta capa vamos a tener la misma estructura, vamos a tener nuestra membrana, pero la pared lo que va a ser mucho más complejo. Estos de aquí, los sulfatos Deutsch, vamos a aprender que esto, de verdad, podría ser fácilmente un modelo inmunológico. ¿En qué se ha concentrado la bacteria? En hacer quedar mal al sistema inmune. ¿Listo? Y entonces aquí estamos viendo una coloración de Sid-Nielsen, donde aquí estoy viendo, a ver, jóvenes, ¿creen ustedes que puedan contar todos los bastoncitos fucsia? No, tienen que contar, más o menos. Por eso, su compañera acaba de llegar a un diagnóstico muy importante. Cuando tienes nidos del Mycobacterium, la situación está bastante mal, porque esos nidos se protegen, vamos a ver ahorita, que eso es parte de sus mecanismos de patogenicidad. Pero nosotros somos personas muy racionales y solo contamos del 1 al 10, como jardín. Si tiene más de 10 ya todo se pone 3 cruces y ponemos que esto está súper mal. ¿Listo? ¿Más de 10 hay? Sí, entonces, muy importante, el colorante se llama fucsina fenicada y todo lo demás, ya sean bacterias comunes o células de todo tipo, se colorean en azul de metileno. ¿Listo? Por eso es azul. Entonces, estas de aquí van a resistirse. Esto es bien importante, jóvenes. Cuando tú atacas a un Mycobacterium con el tratamiento, si el tratamiento es Stiesencor, ¿cuál es el tratamiento? Rifampicina, isoniazida, piraminacida y etambutol. Muy bien. Estos comienzan a hacerse más pequeños y por eso a veces se ven como coco vacíos. Pero cuando estás sin tratamiento, tienen una proteína de la cuerda que hace que se unan. En primer lugar se hacen más largos y luego se van uniendo para formar nidos, lo que hace más difícil el tratamiento y va a defenderlos mejor del sistema inmune. Entonces, ¿qué significa VAR? Bacilo ácido alcohol resistente. ¿De qué color son? Fucsia. Fucsia. Y estos componentes, el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, son parte de la pared y se parecen a los otros. Esto es muy importante, jóvenes. Son aerobios estrictos, por eso es que el pulmoncito es el área que está más frecuentemente afectada. De todos sus conocimientos, ventilación, perfusión, ¿dónde hay más ventilación? La manito. En la parte del lóbulo superior, en la parte de arriba. Eso se llama ápices, donde va a haber el mayor ataque de tuberculosis. Los ápices es donde con mayor frecuencia se van a generar cavernas por la necrosis que se produce. Miguel, apellido. Condori. ¿Se acuerdan que aquí están por apellidos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que eso nos puede ayudar a orientar la radiografía. Jóvenes se demoran la vida en crecer. A diferencia de las enterobacterias que tardan entre 20 y 30 minutos para duplicarse, este tarda 18 horas. ¿Eso qué significa? Que no va a generar sintomatología rápidamente. A veces el paciente no se da cuenta y está tosiendo semanas. Para que nosotros sospechamos que un paciente tiene tuberculosis, debe tener tos o expectoración por lo menos 15 días.
¿Y por qué? Porque comienza muy suave, la fiebre no es muy alta, el malestar no es tanto, y entonces cuando es que nos damos cuenta cuando el paciente tose y tose y tose y tose y tose y siempre con expectoración. Ya les he dicho, cuando ustedes les da tos por 15 días, es de tipo irritativo. O sea, tosen solamente por momentos y es más que todo una tos seca que luego les hace llorar, ahogarse y es con mucho, ¿no es cierto? Y jóvenes, la cubierta de cera le va a permitir mantenerse viable en el papel por varios días. Esto es bien peligroso porque cuando los pacientes hagan sus citas, sus órdenes y han tosido, todavía ahí el micobacterium puede estar viable. Entonces es frecuente desinfectar con fenol. Entonces, ¿con qué se desinfecta en el caso del micobacterium? Fenol. También porque cuando el paciente está hospitalizado va a tener bastante expectoración. Generalmente se le da una tacita, no he olvidado su nombre, pero realmente es una tacita que tiene tapa y es de acero quirúrgico y se esteriliza. ¿Para qué? Para que el paciente elimine el esputo en esa tacita y de ahí echamos fenol y de ahí recién se descarga. Y sería ideal que esos pacientes estén aislados. ¿Para qué? Para que no le estén tosiendo a los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, dentro de los antígenos que son muy importantes, hay que aprender derivado proteico purificado. ¿Qué significa PPD? ¿Y para qué sirve? Es parte del diagnóstico de tuberculosis. Este es parte del diagnóstico inmunológico que ahorita vamos a ver. Los polisacáridos solubles van a empeorar la inflamación, la cera lo va a proteger, el factor de la cuerda, como ya les dije, le ayuda a hacer como si fueran cadenitas, pero estas más que todo les sirven para hacer nidos donde va a ser más difícil. Y este antígeno 60 también se puede utilizar como mecanismo de diagnóstico, no es muy frecuente. Salud. Entonces, estos jóvenes, la primera, la clase de Milo se llama ADA. ¿Cómo se llama? El examen está como adenosina desaminasa. Este examen es para diagnóstico de tuberculosis. Entonces, cuando ustedes soliciten un examen de ADA, ¿qué se está sospechando? Tuberculosis. Su función obviamente no es solamente de diagnóstico, sino que va a evitar que los macrófagos degranulen y por lo tanto va a vivir feliz y contento dentro del macrófago, porque ya hemos establecido que el macrófago es la célula fagocítica más importante del cuerpo. El arabinogalactano va a hacer que los anticuerpos no sirvan. ¿Cómo así? Nosotros generamos anticuerpos contra el micobacterium. ¿Por qué tienen anticuerpos contra micobacterium? Por el esquema de vacunación. Muy bien. A las 24 horas de nacido, tengo pruebas. En su hombro derecho, a 1 centímetro debajo de la articulación, o sea, donde se siente el hueso 1 centímetro debajo, deben tener una de estas tres. Una bolita que tiene como el tamaño de ¿qué se llama esta cosa? Alberja, que es durita y que tiene la forma de una lentejita y puede estar un poquito más pigmentada. Ese es un granuloma. Pueden tener una depresión de unos 2 a 3 milímetros. Una depresión de 2 a 3
y sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Sí, sí. De una peca que está feíta pero no es elevada y que no se quita con nada. O sea, si le pones crema o cualquier cosa, no hay sí. Es por exceso de citoquinas. Existe un 10% de personas que no hacen la cicatriz permanente, pero la mayoría sí. ¿Listo? Y eso es a las 24, antes de haber cumplido 24 horas de nacido. ¿Listo? Esto, ¿por qué? Los que yo les... Ya me han hecho hipersensibilidad, por favor, díganme que han hecho hipersensibilidad en el otro curso. Van a buscar, es su obligación saber las 4 hipersensibilidades. Esta es una hipersensibilidad celular. Y por eso es que necesitas de la bacteria. No utilizamos fracciones, utilizamos a la bacteria. ¿Para qué? Para entrenar a las células. Las células son mucho más efectivas. Los anticuerpos no van a funcionar en este caso. Uno de los motivos es porque el agarino galactano los inhibe. El hiperabino manano, que aparte de ser para el diagnóstico, también va a ayudar, pero disminuye la reacción de las células T y va a hacer que los linfocitos no puedan actuar con la misma intensidad y al inducir la producción de factor de necrosis tumoral alfa va a cambiar el tipo de inmunidad. Es como que le dijera, es como cuando ustedes se corrigen mal, ¿cierto? Sí, o sea, las opciones, por ejemplo, son gram negativo, gram positivo, y les corrigen mal, ¿no es cierto? Y pone lo que no es lo mismo. Al incrementar la citocina esta va a disminuir la reacción apropiada y esto va a hacer que el paciente esté generando anticuerpos cuando lo necesita, que son células. La inmunidad celular es más efectiva. Entonces tenemos de los dos, sí, tenemos de los dos. Luego tenemos los ácidos micólicos y los mucósidos, son parte de la pared. Antibiótico que inhibe al ácido micólico. Sí, entonces ¿para qué están las manitos levantadas? Para que participen, ¿no? Ya me acuerdo de Listo. Entonces, esto de aquí va a dañar no solamente a los leucocitos, sino también va a disminuir la acción de las mitocondrias, lo que va a hacer que no puedan defenderse. Y la interleucina 6 es de las que incrementaría la respuesta inmunológica. ¿Se acuerdan? Son 3. IL-1, IL-6 y TNF-alfa, pero en este caso va a impedir también estos dos de acá que se una el fagolisosoma, o sea, es como si pidiera taxi, ¿no es cierto? El licobacterio lo mira al macrófago y dice, sube, se deja fagocitar e impide que los lisosomas lo destruyan y comienza a reproducirse ahí dentro futuramente. ¿Listo? Entonces, el sulfátido va a hacer que sea más fácil el factor del cordón y por lo tanto mayor formación de nidos para la resistencia. Estas proteínas que están en la membrana van a favorecer la hipersensibilidad tipo retardada. Seguro que les dije, son 4 hipersensibilidades. La hipersensibilidad retardada es en la que decimos no se puede con eso. Y si no se puede, se le encierra. Y por eso forma granulomas. ¿Listo? No lo podemos matar, no se deja fagocitar, vale. Entonces se queda encerrado. Y por eso es que les digo que algunos de ustedes van a tener un granuloma. Y los fosfolípidos, junto con la cera D, van a generar necrosis gaseosa. Ya hemos establecido que necrosis es muerte del tejido, pero la necrosis gaseosa hace que las células mueran como si fueran grumitos blancos. Y esto se puede observar en anatomía patológica, pero esta necrosis gaseosa también es bastante característica para buscarla en órganos internos, porque la tuberculosis puede atacar a cualquier órgano y eso va a hacer que los vaya destruyendo poco a poco. Por ejemplo, si se acuerdan de Addison, sí, ¿cierto? Hace 4 semanas han hecho Addison. En el otro lado que lo han hecho. En Perú
una de las mayores causas de Addison es la destrucción de la suprarrenal por tuberculosis. ¿Listo? Entonces puede atacar a cualquiera. Aquí estamos viendo un granuloma, una necrosis caseosa. El granuloma está formado alrededor y la necrosis blanquecina que se deshace. ¿De dónde toma el nombre? Cuando se extraen estos granulomas, uno los abre y parece que estuvieran rellenos de yogur cortado, pero un poquito más denso, como el queso fresco que se degranula, así. Y ahí viene el calcio, pero bueno. Entonces, lo más frecuente es que uno se contagie por vía respiratoria, porque es la forma más abundante dentro de la población. Y vamos a ver cómo se van formando los granulomas, y estos pueden quedar encerrados. Cuando quedan encerrados sin hacer daño en otro lado, van a llamarse foco de Gaume. Eso hay que saber, doctora, sí, eso hay que saber, porque ese es el mecanismo de diagnóstico más frecuente. Cuando vayan al hospital para la matrícula, les van a pedir una radiografía de tórax. ¿Qué creen que estamos buscando? Un foco de Gaume o un complejo. ¿Qué cosa es el complejo? Cuando no es suficiente esta área para contener, están vivos ahí los micobacterios, sí, están vivitos y coleando, pero encerrados, ¿listo? Y cuando no es suficiente para contener, van a atacar al sistema linfático que está alrededor de los cilios. Cuando tienes afectación en pulmoncito y en ganglios linfáticos alrededor del ilio, se llama complejo de Gaume, es el criterio radiológico de diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, hemos dicho la tuberculosis pulmonar, ¿cómo se define? Como un paciente sintomático respiratorio. ¿Qué es un paciente sintomático respiratorio? Un paciente con tos, expectoración por más de 15, o por lo menos por 15 días. Jóvenes, la peor de las tuberculosis, la peor, es esta. La tuberculosis meningia te da entre días, yo calculo que máximo unos 2 meses para que el paciente sobreviva. La probabilidad de que sobreviva no es buena. ¿Listo? Entonces, la tuberculosis meningia, ¿por qué es tan rara? No porque sea más rara, por la vacuna. ¿Listo? La vacuna tiene por objetivo disminuir las formas graves de tuberculosis. Y lo ha logrado, sí. Jóvenes, desde que entré a estudiar, desde que entré a estudiar, ¿se acuerdan cómo hace 1000 años? He visto en persona 2 pacientes con tuberculosis meningia. ¿Es raro? Sí, es raro. Lo peor de todo es que uno de ellos era interno de medicina. Por lo tanto, es su obligación acostumbrarse a las mascarillas. La única mascarilla que protege contra Mycobacterium tuberculosis es la N95, la que es verde y parece que está hecha de franela. Esto no en su codo, en su cara. Porque hay que recordar que muchas veces en el hospital está la versión resistente del Mycobacterium. O sea, si van a llevar un Mycobacterium a su casa, se llevarían uno de los que no son tan amables, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante acostumbrarse a las mascarillas. Las mascarillas son parte de nuestra vida y es por su bien. ¿Qué más? Tenemos la que es en el intestino, era mucho más frecuente por consumir leche cruda, pero en este caso no siempre era Mycobacterium tuberculosis, en este caso era Mycobacterium bovis. Cuando la tenemos en huesito, le encanta dar osteomielitis a nivel de columna. ¿Alguien sabe cómo se llama la tuberculosis en hueso? ¿No? Hasta los niños de tercero, cuando se les enseña. Mal de Port. Era bien frecuente, pero ya ahora se está mirando menos. Puede atacar hígado, aparato reproductor. El aparato reproductor femenino, sobre todo, puede causar infertilidad. Una que es muy importante es la geniturinaria. ¿Por qué? Porque vas a encontrar hematuria, leucocituria, pero todos los cultivos te van a salir negativos. ¿Cómo se llama eso? Leucocituria estéril. Pero ¿por qué hay leucocitos?
porque el Mycobacterium está ahí. Entonces, en ese caso hay que hacer los estudios especiales. Mycobacterium no se reconoce con cualquier cosa. Entonces, el criterio clínico, ya les he dicho, es un sintomático respiratorio. El criterio epidemiológico es sobre todo por contacto. Eso es muy importante en los niños. Los niños menores de 6 años que viven con un paciente que ha dado para baciloscopía positiva Mycobacterium tuberculosis deben recibir tratamiento. El tratamiento se llama quimioprofilaxis, es decir, esta vez sí es por si acaso. ¿Ustedes son los de por si acaso? Ah, no, son de otra clase, ¿no? Si es que tengo una clase donde es por si acaso. ¿Para qué le pedí el programa? Por si acaso. Por si acaso, ¿qué? No sé, pero en este caso sí es por si acaso y sí va. ¿Qué nombre? Quimioprofilaxis. ¿Qué creen que se le da de quimioprofilaxis? Algo que sea específico. Esa misma. ¿Dónde está la mano? ¿Tú? ¿En el otro? La quimioprofilaxis es con isoniazida. ¿Por qué? Inhibe la síntesis de ácido cólico que está en la pared. ¿Tú eres? Y ahí no. Muy bien. Luego está el radiológico. ¿Qué les dije? Foco y complejo de Gom. El bacteriológico, ¿qué cosa es? Baciloscopía. ¿Qué es la baciloscopía? Tomar la muestra y hacer Nielsen y contar. ¿Cuál es la baciloscopía más frecuente? Es punto. Y el inmunológico es la prueba de PTD que vamos a ver ahorita. Hemos dicho que puede estar en cualquier lugar. Ah, no les dije cuál era la peor. Ah, no. Las dos tuberculosis más feitas son tuberculosis meningia y tuberculosis miliar. Me parece que está escrito ahí, es con I, las dos. Miliar, sí, la última. ¿Qué cosa es la tuberculosis miliar? La tuberculosis que está diseminada por todo el cuerpo. ¿Tú eres? Muy bien. Entonces, comprenderán que en este caso sí, la situación está complicada. Entonces, dentro del criterio clínico también se ha visto que el paciente va a ir bajando de peso y va a tener sudoración nocturna que a veces no se da cuenta. La sudoración nocturna se puede confundir con síntomas de cáncer, pero no, o sea, el paciente baja de peso porque pierde el apetito y demás, porque es como que la infección hiciera que se haga más delgado. Luego, antiguamente pues no había el tratamiento para tuberculosis y los pacientes con tuberculosis simplemente tenían que esperar a que generalmente se complicaban con hemoptisis masiva. ¿Qué es eso? Sangrado del pulmoncito que puede ser de más de medio litro. Es poco frecuente en este momento, pero si tienen un paciente con hemoptisis hay que tener mucho cuidado, porque puede comenzar a toser y si hay una caverna va a sangrar literalmente al pulmoncito. Y un pulmoncito lleno de sangre, madre, alta mortalidad, ¿listo? Y otra cosa son los ojos. Cuando el paciente tiene crónicamente tuberculosis, se supone que se le va a notar los ojos un poco más grandes, un poco hundidos y con unas pestañas muy largas, pero esos son estadios bastante avanzados. Puede ser que todavía veamos de pacientitos que no acuden normalmente al centro de salud, pero no es tan frecuente. Entonces, hemos hecho el criterio radiológico. Aquí estamos viendo que el pulmoncito está afectado de manera difusa, pero aquí que estamos viendo, el mediastino, esta zona de aquí, que está blanquecina, allí es donde están los ganglios linfáticos. Entonces, uno es foco y el otro es complejo de foco, ¿no es cierto? Y hemos dicho que la baciloscopía es el criterio biológico. Jóvenes puede utilizar cualquier muestra, ¿sí? Eso significa que tenemos que volver a la época en que tomaban líquidos cefalorraquídeo y hacían citoquímico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos diferenciado entre meningitis viral y meningitis bacteriana? Ahora nos toca hacer la diferencia entre meningitis viral, meningitis bacteriana y meningitis tuberculosa. De repente se van a encontrar la fúngica por ahí también, pero bueno, igual, eso se supone que ya saben. Para cuando es tuberculosis pulmonar, lo ideal es que sean 3 muestras que sean apenas el paciente se despierta sin lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque esa flemita
que está condensada y que parece que es más blanca, casi ploma, es donde vamos a encontrar micobacterias. Si es que el paciente se olvida, se lava los dientes, ya tosió todo lo que quiso y dice, ay, no tenía que rellenar mi potecito, me van a traer saliva. Y eso no va a ayudar al diagnóstico porque no tiene suficientes bacterias. Y cuando queremos mejorar la calidad de la muestra, generalmente se le dice al paciente que se eche con los pies más altos que la cabecita, ¿no es cierto? Y se le puede dar unas palmaditas suaves para que ayude a expectorar. Esto no siempre es necesario porque la mayor parte de veces el paciente se despierta y tiene una plemita pegada ahí, esa plemita es la que necesitamos. La muestra se tiene que trabajar con un nivel de bioseguridad alto, porque hay que tener en cuenta que esto es contagioso y por eso normalmente no manejamos muestras de pacientes sospechosos. Cuando se hacen las muestras en el laboratorio es una muestra de esputo normal, ¿no? De alguien todavía que no tiene síntomas. Y a veces más saliva que otra cosa, pero bueno. Estas muestras se deben desinfectar al final del turno con diferentes métodos. Puedes utilizar fenol o los puedes poner a cámara de luz ultravioleta. Esto no es chiste, jóvenes, ¿no? Pues por eso las mosquitas estas se tienen que trabajar bien. Las dos coloraciones que estamos viendo aquí son lo mismo. Sim Nielsen y Kim Jong tienen el mismo principio, pero Kim Jong se llama coloración en frío y Sim Nielsen es con calor. En ambos, Kim Jong también es preferible para tejidos, mientras que Sim Nielsen es para muestras. Y aquí estoy viendo que en los dos casos el Mycobacterium se va a ver de color rojito, rosadito. Pero hay otras que son mejores, jóvenes. La uramina rodamina, estas dos de aquí, por la fluorescencia, van a hacer que el diagnóstico sea muchísimo más fácil. De hecho, se está tratando de cambiar la coloración de Sim Nielsen por estas de aquí. Problema, los microscopios de fluorescencia son más caros y los reactivos también. Pero habrá que ver cómo va porque estas tienen mayor sensibilidad. Todo se ve oscuro y algo brilla, ¿no es cierto? Y tiene que ver con microscopio de luz ultravioleta. Entonces, ¿cómo se reporta? Jóvenes, tienes que buscar por lo menos 200 campos, pero reportas por 100 para que no haya ningún bacilo y ahí recién es negativo. ¿Por qué es importante aprender esta tabla? Para el tratamiento. El paciente va a comenzar en 1, 2 o 3 cruces. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Que vaya a negativo. ¿Listo? Si no se logra esta negatividad, el tratamiento no ha sido efectivo y tenemos que cambiar y tenemos que hacer más cosas. ¿Listo? Esto de aquí tiene otro nombre también, de 1 a 9 bacilos en los 100 campos. ¿Listo? ¿Eso qué se hace? Se agarra una hoja por sus cuadraditos y comienza a marcar, marca, hasta que encuentre un bacilo. Si encontré un bacilo, esto ya es... fue el paciente. ¿Listo? Pero si tienes de un bacilo hasta 9, ese es también lo llamamos paucibacilar. Puede ser que recién se haya contagiado o que sea una mala muestra. Si se acuerdan de las pacientes que me traen salivita, la babita no es buena muestra. Pero a veces ahí inclusive se puede encontrar. Lo demás, como ustedes se van dando cuenta, estamos incrementando la cantidad de bacilos ácido acrílico resistente y como les digo, contamos hasta 10 más. Tenemos más de 10 bacilos por campo. Ya en 20 campos ya lo dejamos así, ya tiene 3 cruces. ¿Ya qué más vamos a hacer? No vamos a 4 cruces, ¿ah? Sí. El estado nodoso también puede ser para un paciente, queremos ver un paciente en regresión. ¿El qué? Sí, queremos ver un paciente en regresión. Claro, este es para diagnóstico y para confirmar el éxito del tratamiento. ¿Listo? Tenemos que llegar a negativo para decir que el paciente se ha curado, porque la tuberculosis se cura, jóvenes. Es un poquito difícil, pero se cura. Entonces, hay que tener en cuenta que como el cultivo de esputo, que es el más frecuente, no es estéril. Tenemos que inhibir a las bacterias comunes para poder trabajar tranquilamente. Y ahí podemos utilizar diferentes medios, pero en general el que utilizamos es el Lowenstein-Jensen u Ogawa. Depende de cuál tengas, ¿no es cierto? El que más utilizamos en Perú es el Ogawa porque el Lowenstein-Jensen es con pura proteína purificada y es más caro.
En cambio, el Ogawa se hace con huevo, de verdad, batido. Es en serio. ¿Listo? Y luego, ¿cuál nos sirve? El verde de malaquita es el inhibidor principal. Va a inhibir la mayor parte de bacterias y por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Micobacterias. O sea, que si crece en Ogawa, o luego enseñanse, los componentes son bien parecidos, sino que uno viene ya en pote y el otro hay que hacerlo a mano. ¿Listo? Esa es la diferencia principal. Y si crece ahí, eso es un micobacterio. ¿Cuál de los micobacterios? Esa es otra historia, ¿no es cierto? Porque ya les he dicho que hay varios micobacterios, ¿no es cierto? Esto de la gran ventaja del agar y del Brux es que es un medio semilíquido que te da resultado en 15 días y ayuda a la determinación de resistencia. En este caso no se llama antibiograma, porque estos métodos son especiales. El antibiograma es antibiograma, pero en buena cuenta vendría a ser un antibiograma. ¿Por qué? Nos interesa saber la sensibilidad a dos antibióticos principalmente, rifampicina e isoniazida. ¿Listo? Porque esos son los que van a ser la base del tratamiento y son los que con mayor frecuencia están dando resistencia. Aquí estamos viendo un medio agua que también lo van a ver. Jóvenes, en el laboratorio tienen que trabajar con guantes, pero que quede constancia. Los ogawas que están en el laboratorio están irradiados. ¿Sí? ¿Con qué creen que los he irradiado? No tienen cáncer. ¿Con qué están irradiados? Luz ultravioleta está catalogada como esterilizante. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Por eso es que los ogawas salen. Normalmente esto, pero siempre se trabaja con guantes. Esas colonias han quedado ahí como congeladas, pero sí, estos están irradiados, jóvenes, no van a creer que sí son de pacientes y sí estaban vivos el día que salieron, que fue 60 días después de haber sido sembrados. Los ogawa duran un montón, tienen que leerse a los 30 y a los 60 días. Se les deja ahí tienen su hornillo especial, su estufa especial, y ahí se les deja, que vivan en paz y están numerados en la tapa con la fecha. Entonces, hoy día, ¿qué toca leer? Los del 6 de agosto, que han cumplido 60 días, y los del 6 de septiembre, que han cumplido 30 días. Los del 6 de agosto, para decirles chao, ya sean positivos o sean negativos, desde una colonia es positivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, y esto es una reacción inmunológica. ¿De qué tipo de hipersensibilidad les dije que era esto? ¿Cuál? ¿Qué tipo de hipersensibilidad? 4. Aquí hay dos circunstancias. ¿Ven ustedes todo lo que está rojo? ¿Sí? Y esto es lo que está elevado, un poco más edematoso. Esto se llama induración. Entonces, ¿qué es lo que se mide? La induración, porque el PPD, que es el derivado proteico purificado que hemos establecido que es un antígeno que está en la superficie de Mycobacterium tuberculosis, se inyecta intradérmicamente, se le deja 48 horas y se le dice al paciente que no se rasque. Va a llegar, todo el mundo va a llegar con esto rojito y esto indurado. Lo que tenemos que hacer es medir la induración. ¿Qué es lo que nos está identificando esto? Que el pacientito tiene algún tipo de reacción. Cuando nos da positivo, significa que el Mycobacterium está vivo y saludable. ¿Listo? Cuando tenemos una reacción pequeña, ¿qué significa? Rezago de la vacuna. ¿Ustedes van a dar Mandux? Sí. Van a tener induración porque deben estar vacunados, algo que no hayan nacido en Perú. La vacuna de tuberculosis no es universal. Hay varios países que no la colocan. ¿Listo? Pero entonces no es tanta gente que necesita que sí la colocan. Si han nacido en Perú, van a dar reacción, pero no van a dar positivo. ¿Cuándo se da positivo? Cuando el Mycobacterium está vivo. Pero el paciente está enfermo, no necesariamente. Hemos dicho que el sistema inmune, ¿qué es lo que hace? Atraparlo en un granuloma. O sea, tengo dos opciones. El Mycobacterium está vivo y atrapado en un granuloma, o el Mycobacterium está vivo y dándole problemas al paciente.
¿no es cierto? Entonces, esto es bien importante, jóvenes, porque existe la probabilidad de que den positivo a PPD después del internado. Nos hacen un PPD preinternado donde todos salimos con 6 y 7 de duración, que es lo que todos casi, algunos ya llegan con 8 o 9 de duración, pero ¿por qué es? Por la vacuna. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto creen que es induración positiva? 10. Entonces, más de 10 que me está indicando que hay Mycobacterium vivos en mi paciente. ¿Está el enfermo? No necesariamente. ¿Listo? Como el sistema inmune es responsable de esto, cuando tienes una induración mayor a 5 en un paciente con VIH se considera positivo, porque su sistema inmune está atontado y hace lo que puede. Pero en cualquier circunstancia, 15, porque aquí, entre 5 a 9, ¿qué son los pacientes? Vacunados, ¿no es cierto? Son los pacientes vacunados, que tienen una memoria, pero están dando negativo. Y más bien, una induración mayor de 15 milímetros, que es lo que tiene mi paciente que acabamos de ver, esa sí es positiva en cualquier circunstancia, no hay, ¿cómo se dice? Ahí hay micobacterios vivitos coleando, por ahí fastidiando la vida de mi paciente. Ojalá estén encerrados en un granuloma con necrosis gaseosa. Toda esta zona que no tiene celulitas es de la necrosis. Pero estas jóvenes, esta es una celulita del sistema inmunológico, se llaman células de Langerhans. ¿Y qué cosas son? Células que se van uniendo y que se ponen en la periferia del granuloma para defender al paciente. La periferia del granuloma está formada por células de Langerhans, una capa de linfocitos y una capa de macrófagos, todos mononucleares, y estas que son células que se han fusionado. ¿Qué es lo que mantiene encerrado al granuloma? Por eso en mi paciente con VIH la tuberculosis es un problema muy serio, porque como el sistema inmune no puede defenderlo, y además ya no tiene células del sistema inmune, va a tener los casos más severos de tuberculosis. En el caso de que un paciente tiene VIH y tuberculosis, la situación de mi paciente es complicada. Entonces, hay un montón de medicamentos. El esquema básico es rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol por 6 meses. Ese es el tratamiento de tuberculosis pulmonar. ¿Le daremos lo mismo a tuberculosis meningia? No. Y tenemos que hacer las pruebas de sensibilidad. ¿Para qué? Para cambiar a los demás medicamentos. Esto bueno, o sea, eso se lo van a hacer en pago. Pero yo necesito que sepan los 4 tratamientos de los 4 básicos. ¿Cuáles son? Rifampicina, entonces, ¿qué significa BCG? Bacilo de Calmette-Guerin. ¿Qué es el bacilo de Calmette-Guerin? Es un Mycobacterium bovis atenuado. ¿Qué era un microorganismo atenuado? Un microorganismo vivo y atontado. O sea, que está vivo. Entonces, ¿por qué es importante esto, jóvenes? Primero, a ver, todo el mundo reflexione y piense. ¿Le puede dar tuberculosis a esta criatura por la vacuna? No, porque es otro micobacterio, ¿no es cierto? Sí está vivo, jóvenes. Y ya les he explicado por qué tiene que estar vivo. Para generar memoria inmunológica celular. Las celulitas no se imaginan las cosas, las celulitas tienen que ver al microorganismo y encargarse de él, y por eso es que tenemos las marcas de tuberculosis en el brazo. La verdad es que antiguamente se ponía un refuerzo para tuberculosis a los 6 años. Se ha retirado porque no se ha observado que haya beneficios, pero si tienen familiares que tengan ahorita, la última vacuna fue en el 60, que tengan ahorita
67 años o más, algunos de repente se han fijado, tienen unas lesiones redondas, deprimidas, o también unos granulomas en el muslo, en los lados laterales, porque se utilizaba entre los 5 y 6 años el refuerzo de tuberculosis con BCG. Pero eso se retiró porque no se ha visto que haya mejora en los resultados. Entonces, solamente actualmente estamos utilizando una vacuna, ¿listo? Pero sí jóvenes. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tenemos un grupo de pacientes que no están infectados, ¿listo? Que no se han peleado con Mycobacterium y por lo tanto están en riesgo de infección. Los que están infectados tienen riesgo de enfermar. ¿Dónde está la diferencia? Estos pueden estar en granuloma aislado y no, el Mycobacterium está fastidiando en el granuloma, pero lo tienen encerrado, entonces tienen riesgo de enfermarse. Y los que están activamente enfermos tienen riesgo de morir. Entonces, por eso, dependiendo de nuestra población, pero tenemos muchísima población. Jóvenes, morbilidad es la cantidad de pacientitos que tenemos. Tenemos tanto morbilidad como mortalidad en nuestro país. Somos uno de los que tienen más tuberculosis. Y durante la pandemia, uno de los programas que más sufrió fue tuberculosis. ¿Por qué? Porque el programa busca activamente a los pacientes. Y como no había consulta externa, no había visita domiciliaria, no había nada de eso, aparentemente en 2020 los casos disminuyeron, pero esto fue que disminuyó el diagnóstico y por lo tanto disminuyó el tratamiento. Estos pacientitos están en mayor riesgo de haber hecho resistencia. Tenemos en todo el país jóvenes, así que no hay problema. Estos eran los que tienen algún tipo de resistencia. Entonces hemos dicho que primero se busca resistencia a rifampicina, luego a la isoniazida. Y si tiene resistencia a ambos, es multidrogo resistente. Extensamente resistente es porque se ha detectado una fluoroquinolona que es también resistente. Y la otra, extensamente resistente, es ya una de los especiales. La bedaquilina y el imezolid están más o menos como en la tercera línea de tratamiento. Y la poliresistente es cuando no cumple los criterios de isoniazida y rifampicina, pero sí es resistente a otros antibióticos. Estas definiciones son bien importantes, jóvenes, porque cada vez tenemos más XDR, o sea que son extremadamente resistentes. Y los pacientitos están por ahí libres, contagiando. ¿Listo? Entonces, en el Perú sí es un problema. El COVID nos arruinó el programa porque parecía que había disminuido la cantidad, pero no. Lo que pasó fue que cuando se recuperó el trabajo de buscar activamente a los pacientes, teníamos más pacientitos con resistencia. Entonces, entre más tiempo el paciente está enfermito y no tiene diagnóstico, es más probable que no logre curarse. Si es que tiene resistencia y si es que no cumple el esquema de tratamiento. Jóvenes, las 4 tabletas se tienen que tomar juntas diariamente. El paciente a veces se aburre y peor es cuando le cae mal, porque puede generar hepatotoxicidad. Entonces, si no quiere cooperar el pacientito o ya está desnutrido, tiene daño en el hígado por alcoholismo, el tratamiento va a ir bien feito. Hay otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que ahora es muy frecuente y eso también hace que el pronóstico del paciente no sea muy bueno. Si el pacientito tiene, ya les he dicho que el VIH es el que es peor para la inmunidad, o sea, ahí está bien claro. El paciente con VIH, tuberculosis, estamos en estadio de sí, estamos hasta el final. Y cuando los niños son pequeños o los abuelitos, también hay menos probabilidad de que esto avance, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer anaerobios no toxigénicos. No se preocupen, mañana hay que hacer las zoonóticas son 2 clases. Sí, tenemos donde trabajar así. Muy bien, entonces, en primer lugar, requiere de un ambiente libre de oxígeno. Esto es bien importante porque el cuerpo, cuando está con un área inflamada, en esa área inflamada hay menor cantidad de oxígeno naturalmente. ¿Y por qué nos preocupa eso? Porque los anaerobios son flora. Ya les dije que es flora. ¿Qué es flora?
No es un árbol. Son los microorganismos que siempre viven en el paciente, ¿cierto? En su maravillosa carita tenemos al Propionobacterium acnes, ¿no es cierto? El responsable del acné, motivo por el cual no deberían pellizcarse los granitos ni deberían amarrarse la cara. Ya tienen suficientes problemas, no necesitan llevar más. ¿Listo? Aquí en boca vamos a aprender este sí es obligatorio. Hay un montón, jóvenes, hay un montón, todos estos son malos. Pero el actinomyces va a ser bastante frecuente cuando hay heriditas de procedimientos dentales, ¿no es cierto? Te sacan una muela y esos todos ustedes los han visto. ¿Se acuerdan de los bacilos largos? Que les encantan esos bacilos, ¿no? Son bien fáciles de ver el dientecito. Todos esos son actinomyces. En el colon tenemos que aprender Clostridium. ¿Cuál Clostridium me preocupa? Clostridium perfringens, ¿cierto? No me acuerdo si la llegada tenía permiso para hacer ustedes. Así, no tenemos. Te lo acabamos de encontrar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto, jóvenes? En el colon, quien mantiene a raya a estos microorganismos es E. coli. E. coli es la bacteria más importante y E. coli es buena gente dentro de todo, ¿no? A los anaerobios les dice quieto. Pero el problema es que estas bacterias buena gente con el tratamiento de amplio espectro se mueren. ¿Y quién queda? Los anaerobios. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con Clostridium en pacientes que están tomando antibióticos. Y también quiero que aprendan Bifidobacterium. ¿De dónde es? Del yogur. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el yogur dice, ¿no? Tiene probióticos? Les están avisando que están comiendo bacterias, pero de las buenas. Bifidobacterium es una bacteria buena, va a cambiar el pH y va a controlar a las bacterias malas. Por eso cuando están, no sé si alguna vez han visto que a los niñitos les dan unos sobrecitos que se llaman Floratil, algo que tenga flora, es eso. Cuando los niños han estado tomando antibióticos y están con diarrea varios días, a veces es porque les faltan bacterias buenas. Para los adultos vienen en cápsula y por eso también les recomiendan comer yogur, sino que no todos los yogures tienen Bifidobacterium y Lactobacillus. ¿Por qué? Porque hay unos que son técnicamente sintéticos. Por eso es que hacen promoción de los que son más naturales, los que pueden ser en tu casa y cosas así. Por eso son los que tienen mayor cantidad de bacterias. O sea, sí, criamos bacterias. Y eso va a ser bien importante porque para eso está su tarea. Su tarea de investigación es microbioma, ¿cierto? Sí, hay bastantes bacterias bien malas y bien odiosas, pero hay otras que son buena gente. Y en el aparato reproductor femenino también vamos a aprender los otros que son buenos, los lactobacillus, que van a cambiar el pH vaginal y van a disminuir la proliferación de, no están acá, pero hay que aprender dos de estos, Mobiluncus y Garnerella, que ya vamos a ver en otra clase, que son los que más sintomatología van a dar. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? De anaerobios hay un montón. ¿Y todos viven juntos? Todos viven juntos y les encanta atacar en masa, en grupo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos bacilos gram negativos que son la prebotela. Los anaerobios pueden venir en coco, en bacilo, gram positivo o gram negativo y todos juntos. ¿Sí? Ahí van toditos. Las porfiromonas están en los dientecitos. Estas van a ser un problema de necrosis cuando haya heridas por dientecitos. Fusobacterium tiene forma de fuso. Bacteroides también. Actinomyces ya lo hemos visto, ¿cierto? Son bacilos, gram positivo, gram negativo, los que están en los dientes. Sí, ahí estamos viendo que el Propionobacterium acnes va a contribuir con el acné porque está viviendo en la glándula sebácea, ¿cierto? Y entonces si no se lava bien su carita, se va a obstruir y se va a formar un pequeño absceso. Ustedes apretan el absceso que están haciendo, extendiendo los microorganismos por vía circulatoria. ¿Eso es una buena idea? No, entonces, si hay una moraleja de microbiología es saque las manos de su cara. ¿Listo? En todas circunstancias. Sí, y si quiere rascarse la piel, acuérdese que lo que está haciendo es ayudando a las bacterias que ya estaban ahí a ingresar.
Por eso, ¿se acuerdan del minuto existencial? No sabemos de qué lado están, ¿verdad? Y me quedará la duda. Entonces, tenemos algo llamado vaginosis bacteriana. ¿Qué es la vaginosis bacteriana? Es la proliferación de las bacterias que ya existían en la vagina cuando se mueren los lactobacilos. ¿Cuándo se mueren los lactobacilos? Cuando la paciente toma tratamiento antibiótico. Los lactobacilos son buena gente. No todos, si leen su libro, van a ver que hay lactobacilos malvados. ¿Listo? Pero la mayor parte son buena onda. Y estos van a ser bien sensibles a los antibióticos. Les das cualquier cosa y se mueren. Y entonces, ¿quién prolifera? Mobiluncus y Gardnerella vaginalis. ¿Por qué nos interesa la vaginosis bacteriana? Porque es propia de la persona. O sea, ¿de dónde se contagió? De ningún lado, ahí vivían las bacterias. ¿Listo? Y en segundo lugar, ¿esto se transmite por vía sexual? No se transmite por vía sexual, no tiene nada que ver con eso. Y en tercer lugar, para la mujer embarazada puede causar abortos o partos pretérminos. Entonces hay que darle tratamiento, sí. ¿Cuál es la característica más importante? Los anaerobios, ¿se acuerdan cuando hicimos la parte del metabolismo bacteriano? Dijimos que los anaerobios van a tener diferentes tipos de fermentación que no tiene oxígeno y todo eso va a producir gas. Y ese gas tiene un olor muy feo. En el caso de Mobiluncus y Gardnerella, va a oler a pescadito que se echó a perder. Y yo sé que han diagnosticado de esto a varias señoritas. Por la mañana, cuando la combi está muy aperturada, nunca, alguna vez deben haber sentido una dama que se sube y tiene un olor muy sospechoso, muy sospechoso. Eso es porque durante la menstruación se favorece un ambiente anaerobio donde la secreción hace que las bacterias aumenten. Y si no se realiza una higiene continua y se mantienen con la toalla, que es plástica y ayuda a que el ambiente sea anaerobio, comienzan a proliferar estas bacterias. Y aquí va a hablar nuestra compañerita a pescadito que se echó a perder. ¿Cierto que necesita? Agüita, ni siquiera jabón, ¿no? Es cuestión de higiene y recuperar a los lactobacilos. El jabón es muy dañino para la mucosa. ¿Sí? Jóvenes, ¿cuántas veces se han lavado su boquita con jabón? Y yo sé que es un mal chiste de abuelita, ¿no? De que les vamos a lavar la boquita con jabón, sobre todo así, porque ya he escuchado sus boquitas de caramelo, ¿cierto? Sobre todo cuando creen que no estamos escuchando. ¿Sí? Y los angelitos de primer año se siguen llevando el premio, pero ustedes también del año pasado eran así, ya han aprendido un poquito más de vocabulario. Pero igual deben tener mucho cuidado, jóvenes, sobre todo porque parecen bastante ciegos, ellos están caminando a su lado y ustedes ahí con todo su vocabulario en busca del jabón para entender. Sí, jóvenes, tienen que recordar que nosotros andamos por todo lado. ¿Listo? Entonces, sobre todo eso. Pero ya, hablando en serio, ¿alguna vez han lavado su boquita con jabón? Las mucosas, y eso es muy importante enseñarle a todas nuestras pacientitas femeninas. El jabón le hace daño a la mucosa. ¿Listo? Por eso, ya si es que la paciente se empeña en utilizar jabón neutro pH 5 especial para mucosa en cantidad mínima. ¿Cuánto? Una gota. No se atacan, es que no va a hacerle bien. Reseca la mucosa, daña, agrieta las celulitas y hace más daño que bien. ¿Entendido? Pues, ¿qué necesita esta zona? Agua. Si quieren ser extremados, agua hervida tibia. Ya. El extremo es disolver una gotita de vinagre en agua hervida tibia. Eso es excelente, sí, para las mujeres que acaban de dar a luz. Porque como están eliminando todas las membranas, ahí sí hay posibilidad de contaminación y sí sienten que la secreción es muy abundante, es muy incómodo, pero eso es lo que se necesita. Muy bien. El Pectostreptococo es un estreptococo que es anaerobio y que se ve como cualquier otro. ¿Y a qué vamos con esto? Cuando vemos la muestra no podemos saber si es un anaerobio o no es un anaerobio. A veces tú ves la muestra hecha así, una barbaridad, y luego cuando la pones a cultivar no crece porque necesita cultivo anaerobio. ¿Qué cosa es el bifidobacterium? El del yogur, ¿cierto? Con eso van a cultivar yogur. Los lactobacilos son bacilos gram positivos, pero aquí estamos viendo también leucocitos. Entonces, en este caso, mi pacientita no ha perdido todos sus
lactobacillus. Hay infecciones en las cuales no encuentran lactobacillus. Uno por ahí perdido y ese es un criterio ¿de qué? De diagnóstico. Y por eso es muy importante hacer la secreción vaginal en grano. Entonces, ya hemos dicho que cualquiera puede dar. El problema principal, ¿saben cuál es? De que vienen todos juntos y todavía llaman a los aerobios. Los aerobios son los que tienen nombre propio, ¿cierto? Y chichacol, ¿cierto? Dicen, mira, hemos matado unas celulitas y nos sobra comida, si quieres. No hay problema. ¿Y dónde está eso? Pues? Bueno, por algún lado debería decir de que las infecciones son endógenas porque no está contagiado de nadie, la bacteria ya estaba ahí. Oportunistas porque tiene que haber una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad más frecuente? Una cirugía o una herida, o que se anden rascando. Ustedes mismos han causado eso, que sigue siendo una herida. Lo otro decía que son mixtas polimicrobianas y gram positivas con gram negativas. O sea, son un horror total. Y la producción de gas hace que cuando hay una infección por anaerobios, cruje. Jóvenes, si cruje, estamos mal. Ya les dije cuando revientan las cositas de la Navidad, ya. Eso, pero el microscópico en la piel del paciente, bien difícil que podamos salvarle la extremidad. Es muy probable que se requiera una amputación. Sobre todo, ¿por qué? Porque como son tantas bacterias y el tejido ya está muerto, ¿de qué lo vamos a salvar? No, ya se murió. Y al contrario, está incrementando la probabilidad de que la infección se disemine. Entonces, aquí es muy importante aprender los antibióticos que sirven en casos de anaerobios. Como les digo, la secreción huele muy mal y tú estás viendo el tejido que se deshace. Entonces, tienes que añadir estos medicamentos. Los tradicionales son metronidazol. Búscame metronidazol. No, ¿qué son estos? No, los factores. Allá. Se ven horriblemente, tienen millones de enzimas y van a inhibir la fagocitosis. Y encima de eso, los compuestos, hemos dicho que los gases y la producción anaerobia en sí van a hacer que esto tenga crujido, ¿no es cierto? Y eso ya es una mala señal. Y todos funcionan juntos, por eso no les vamos a aprender uno en particular, porque generalmente son varios actuando juntos. Ahí está la que les dije, ¿cierto? Los endógenos oportunistas inespecíficas, porque no tienen un cuadro clínico especial, pueden infectar cualquier cosa casi, y vamos a tener que tienen cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos, aerobios y anaerobios. ¿Se tienen de todo? ¿Es una desgracia? Sí, es una desgracia. Y hemos dicho que están en la flora, solo hicimos una herida, y la disminución de la circulación. ¿Cuál es la mejor forma de disminuir la circulación? La inflamación. Por eso hay que vigilar mucho la herida operatoria cuando comienza a ponerse roja. Significa que no está llegando oxígeno en cantidad suficiente y entonces va a haber mayor probabilidad de proliferar. Luego estos van a multiplicarse, van a llevar a los anaerobios y van a formarme un absceso. Un absceso era acúmulo de pus en el tejido. ¿Qué cosa era la pus? Bacterias células muertas, bueno, los glóbulos blancos, bacterias Muy bien. Glóbulos blancos, generalmente que ya murieron, y las bacterias. Ahí las bacterias se están aprovechando de los nutrientes de las celulitas y se siguen reproduciendo y siguen fastidiando la vida. Los abscesos son bien peligrosos. ¿Ese era qué es? Por lo tanto, del absceso se puede ir añadiendo los tejidos adyacentes para hacerles daño, o puede irse por la sangre para su diseminación hacia otros lugares. Por eso, ¿ustedes creen que está bien rascarse granitos? Que son pequeños abscesos y que cada que los rascas vas a romper vasitos sanguíneos. Que si ustedes se recuerdan, la red venosa de la cara comunica con la red venosa de meninges. O sea, no contentos con haber llevado una bacteria a la sangre, la han llevado a un sistema circulatorio que comunica con su cerebro. O sea, eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Listo, entonces uno de los objetivos de microbiología es que mantengan sus manos alejadas de la cara y hagan que todos los demás también lo hagan. Muy bien. Entonces, ¿qué se necesita? Agua, jabón. Jóvenes, son muchísimos cuadros clínicos, pero hay que tener en cuenta que
Cuando hay ingreso de esto, se puede llevar a cabo un absceso cerebral o absceso en las meninges. Algunos de estos abscesos son procedimentales o traumáticos. Obvio, si se golpeó y se rompió la cabecita, vale. Pero a veces es por un procedimiento. En la piel hay que tener mucho cuidado con las mordeduras. ¿Cuáles son las mordeduras más frecuentes? El perrito, el gatito y el humano. Los taracones que los humanos andan mordiendo. Jóvenes, cuando se agarran a golpes y el diente lastima cualquier parte de la piel, se va a producir una necrosis. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, las lesiones por mordedura se tienen que debridar. ¿Qué cosa es debridar? Lavar de manera muy cruel hasta que sangre un poquito. ¿Por qué? Porque si el anaerobio se queda pegado ahí, va a proliferar y va a generar necrosis. ¿Listo? Y por eso también las mordeduras no se suturan. Si es que es grande, se afronta. ¿Qué es afrontar? Si tengo un hueco de este porte, pongo 2 puntitos para que no esté tan alejado. Porque si lo cierras, generas un ambiente anaeróbico. ¿Listo? Luego tenemos en la parte respiratoria, es muy frecuente la neumonía por aspiración. Ya les expliqué que era la neumonía por aspiración, ¿verdad? ¿Qué era la aspiración? Entonces, cuando el pacientito trata de vomitar y respirar al mismo tiempo, ¿cierto? Tú eres Adriana. ¿Y apellidas? Muy bien, ya está. Entonces, esto es bien frecuente porque es como si tuvieran un absceso en esa zona y vamos a tener que tener cuidado con los que son de viento. ¿Listo? Aquí también vamos a tener que recordar que tenemos amígdalas en dos, o sea, tenemos tejido linfático en 2 anillos que si se inflaman van a cerrar la vía respiratoria. Jóvenes, aquí es muy peligroso en las cirugías intraabdominales los abscesos. ¿Por qué? Los anaerobios están en el intestino. Un intestino inflamado va a dejar salir anaerobios y si es que no se tiene cuidado, el peritoneo es una superficie bastante amplia y por lo tanto toda esa zona se puede llenar de pus, con lo cual comprobaremos que poca probabilidad de sobrevivir. En el aparato genital femenino ya hemos visto la vaginosis bacteriana, pero aparte de eso hay unas glándulas que se llaman glándulas de Bartolino que va a pasar lo mismo que con el acné. Se llenan de anaerobios, se obstruyen y va a comenzar a crecer y es bien doloroso. A veces hay que, al momento de operar, abrirla completamente y suturarla de forma externa para que pueda sobrevivir. La endometritis, jóvenes, está generalmente asociada a abortos incompletos o abortos con daño. Ya les he dicho que en esa zona hay anaerobios por montones. Entonces va a acumularse y por lo tanto la probabilidad de morir es bastante alta. Los jóvenes, cuando tengan alguna paciente que se sospecha que ha tenido un aborto, hay que tener mucho cuidado porque suelen ser infecciones bastante graves. Algunas veces hay que retirar el endometrio mediante curetaje, retirar el útero mediante cirugía y si es que la paciente ya está inconsciente es más difícil que sobreviva. Entonces eso está bien complicado. Y como les he dicho, en cualquier lugar, sobre todo después de una cirugía, puede aparecer un absceso por anaerobios. ¿Cuál es la cirugía que hay que tener presente? Para ustedes, como pacientes, lo de la mola del juicio. Están en la edad que tienen que perder la mola del juicio. La mola del juicio solamente sirve para dar dolores y tener puntos de cirugía. ¿Sí? Tienen que salir. Y tienen que recordar que muchas veces esta molita tiene puntitos y por eso hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. Los anaerobios están ahí, la herida está ahí, lo que se necesita es tener cuidado. Nos vamos a quedar aquí, este es el dibujito de un pacientito que le está extrayendo parte del intestino y de los cementos porque hay infección, hay ictus y hay necrosis. Jóvenes, si es que hay necrosis hay que sacar este pedacito. No hay forma, ¿sí? Porque las cirugías ya son muchas. Mañana nos vemos a las 10.